José cada mañana viene a este bar, se toma un café y mira las noticias durante una hora. En invierno en Barcelona hace mucho frío y es la forma que tiene de estar calentito. ¿Y ahora cuántos años tienes? 55. ¿Tienes relación con otra gente o no? Ten en cuenta que llevo más de 16 años en la calle. Yo llevo muchos años en la calle. Tengo una hermana que es alcohólica, otra hermana que es drogadicta y he estado con ella. Me casé, estuve trabajando, me divorcié, estuve en la cárcel y un día estaba en mi casa pelando patatas. Vino la prima hermana de mi mujer, vino corriendo. Oye, mira, Chito, que le están pegando a un tío ahí, a tu mujer, y me para arriba. Y veo que el tío empieza a meterse con mi mujer y con la prima también. Me meto yo y me saco el cuchillo de lo pinché con el pelapatata. Que todo me dice. No te preocupes. No, déjalo. Pago en tarjeta. Entonces, ¿ahora tú qué haces? ¿Te quedas aquí todo el día? Sí. ¿Es normal? Estamos blanditos, aire. Llevas esto. Entonces tú vas cogiendo lo que te van dando y puedes ahorrar y lo vas metiendo en tu cuenta. Sí. Muy bien. Mucha gente me viene, mucha gente me pide. Yo creo que estaremos aquí 10 horas. Hoy en día casi toda la gente en la calle tiene móvil. Claro, es casi más importante el tema de tener móvil que comer muchas veces. Y el tema de los datos, también tienes datos, ¿no? Móviles. Sí. Bueno, yo pago 10 euros. 10 al mes. Yo lo veo todos los días en Hospital del Mar cuando me levanto. Me gusta mucho el agua. Y el tema de la lluvia, por ejemplo, si llueve y tal. Me mojo. Te mojas. José nos ha comentado que de normal suele ganar entre 7 y 9 euros al día, pero llevamos 1 hora y media pidiendo y sorprendentemente le han dado un billete de 5 euros, 2 monedas de 2 euros y una moneda de 1 euro. ¿Qué te han dado? Pasta y... Una pasta y café de aquí, ¿no? Sí. Y... José se queda toda la mañana pidiendo, en el mismo sitio, sentado en su botella, sonriendo. Mucha gente ya lo conoce y aprovechan para darle una moneda o comprarle algo. Para el dolor. Croquetas. Longaniza y uvas. Uvas. Y llegó la hora de comer. Para comer, José va a un comedor social, una organización pública que da de comer a gente que lo necesita gratuitamente. Como José no puede subir las escaleras, siempre le bajan la comida. Hoy, como estamos nosotros, hemos subido a buscarla y así también enseñaros un poco cómo es un comedor social por dentro. El aspecto que tiene es parecido a los comedores del cole. ¿Te sientes observado hoy? Me observan todos los días. Yo vengo de una familia muy grande. Yo te digo los hermanos que tuvo mi madre y te asustas. 27. En la isla tendré unos 130 y pico primos hermanos. Soy la oveja negra. Yo tengo uno por eso, con otra mujer. No tengo relación con él, no me lo dijo la madre, que había tenido un niño. O sea que toda tu familia sabe que el hijo es mío y tú no me dices nada a mí. Eso explícamelo porque yo no... Te dice, hermano, es buena gente. Un 10% solo somos los que no bebemos nada o los que no tomamos nada. ¿90% se droga o es alcohólico? ¿Y cuál es la historia más dura que has vivido en la cárcel? ¿Tienes alguna que contar? A uno le abrí la cabeza, me tuvieron que hacer 30 puntos, pero bueno. Me enteré por casualidad que había estado con un niño de menos de 7 años, habiéndome mentido él, y lo cogí. Sobre las 5 de la tarde, José va a la Fundación Arrels, una fundación privada dedicada a la atención de personas sin hogar en Barcelona. Ahí puede ir a ducharse, cortarse el pelo y recibir todo tipo de ayudas. Hemos querido entrar en la fundación, pero por motivos de privacidad no nos han dejado grabar nada, así que me sabe mal, pero no os lo puedo enseñar. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Sí? Siempre la ducha. ¿Calentita? ¿Qué te pasó en el tema de los dientes? Me tiré por un barranco para abajo, me tiré por un puente para abajo. Hay más de 22 metros de altura con el taller. Abajo, dejando solo, y arriba no tengo ninguno. ¿Te rompiste algo? En la cabeza, rotura craneoencefálica, la cicatriz esta que tengo en la cara, a lo largo. Luego tengo brazos, tengo hierros de aquí a aquí, de aquí a aquí. Como mínimo te vas a quedar parapléjico, ¿eh? Procuraremos que no te quedes tetrapléjico. ¿Y crees que la gente cambia? Sí, la gente sí, si le ofreces algo bueno sí que puede cambiar. De la basura nunca cojo nada, nunca he tenido que... ¿Cuánto hace que no duermes en una cama? Muchos días. ¿Más de un mes? Sí, ¿Más de un año? sí, ni más de 2.
¿Te cuesta dormir en la cama? Sí. Hostia. Estoy tanto tiempo en la calle que no. O sea, si ahora te ofrecen dormir en una cama, no irías. Lo que nos contó José a continuación fue que tenía un trastero. Si llevas tiempo en la calle, es común tener uno, para poder ir guardando algunas cosas e ir más ligero durante el día. Él aquí guarda su esterilla, saco de dormir y el material que usa durante el día. Venga, nos liaremos a cuchilladas. Ojo, hay un ascensor y todo. Yo se tiene que decir que ya empiezo a tener un poco más de como miedo, frío, tensión, ahí con las cámaras grabando de noche. Y esto no viene mucho a cuenta, pero si os molan estos vídeos y queréis más, suscribiros al canal para apoyarme y hacer más contenido como este. Estaba empezando a anochecer, así que entramos a un supermercado a comprar la cena. José siempre viene aquí, ya que es el más barato de la zona. ¿Han subido? Sube otra gente. Nos cogemos las dos, que salen mejor, ¿no? Sí, claro. Si compro, por ejemplo, Langostinos. sí, a 9 euros el kilo. Compro 4 euros, 3 euros. La gente veo que me mira como diciendo, con envidia. Hamburger Brown. ¿Qué te cogerías tú? El jamón me gusta bastante. Jamón y queso. Y cojo uno de queso y uno de jamón. O sea, me dicen, es de mujer. Digo, no, huele bien, ¿no? Pues ya está. Surimi. Y croquetas de miedo. Salud, amigo. Toma, mitad, mitad. Probaré una. Tan buenas. Colosal. Pues nada, estamos aquí cenando, explicando un poco de sus historias, un poquito más de su vida para que lo conozcamos más. Me gustaría estar más presente a veces hablando con él, pero es que me sale la vena de que me van a robar. Entonces esa inseguridad la noto mucho. ¿Cómo definirías vivir en la calle en una palabra? Agotado. Agotador. ¿Crees que es más duro de lo que la gente piensa? Sí. La vida es para vivirla como viene y tienes tu destino, lo vives y ya está, ¿no? Creo que cada uno tenemos un destino escrito y lo vamos haciendo y si tiene que venir esto, te va a venir y te viene y yo no cambiaría nada. Yo creo que si me pasara otra vez lo volvería a hacer, o sea que... ¿Y cuántas muertes viviste tú ahí dentro? ¿Más de 10? ¿Las presenciabas tú? Casi siempre en el patio. ¿Y cómo iba cuando alguien mataba a alguien? ¿Qué se hacía? ¿Juicio de toda la gente? ¿Ni te aumentaban condena ni nada? Allí nadie sabe nada, nadie ve nada. Por dinero, por esto, por otro. Iban a por ahí y se lo quitaban del mes, pero así de claro. Allí te dejaban de arriba abajo y fuera ya. ¿Eran altas las probabilidades de morir ahí? Altas no, muy altas. El funcionario cuando llegaba algún de esos, me venía el cabrón y me lo decía. Yo si veo una pelea aquí en medio que le están pegando a mujer por una mujer, me meto. ¿Tú crees que no podrías ahora mismo evitarlo tampoco? Entonces, ¿tú crees que esto podría ser algo más mental? Hay cosas que son mentales, que no son... Después de que José nos contara lo que se vivía en la cárcel, nos tocó buscar cartones para dormir. Uf, ahí hay más. Esto se abre. He tenido ansiedad, de que me quedaba aquí. Vale. ¿Cómo lo ves? Bien. Una vez con ellos, tocaba movernos hacia el sitio donde íbamos a dormir. ¿Podéis dormir vosotros? Cascarilla. Toma, ponte una parte de otra parte. Quédatelas, Yo quédatelas. tengo otra aquí, ¿eh? Las cosas que tengan ese valor siempre en un sitio que las tengas a mano y te enteres si te quedas dormido. Los zapatos siempre controlados también, porque había unos antes que lo primero que hacían era quitarte los zapatos. Pues si intentaba salir detrás corriendo detrás de ellos, pues aquí me quedo y me quedo, ya ves tú. Le pego 2 soplillos dentro, me tiro 4 cuescos y ahora me quedo fritico. Yo creo que cada uno tiene lo que busca y lo que le viene, ¿no? Que sea injusto porque tú vas a tener culpa de lo que a mí me pase o porque echarle la culpa a los demás. ¿Y qué cosa le dirías a la gente que puede estar viendo esto para que sea más compasivo con vosotros? Que no solo a mí me puede pasar esto, que a cualquier persona está expuesta a que le pase esto. Al ser un golpe de mala suerte, te viene otro y te ves en la calle, por mucho que tengas. Que tú no te imaginabas tampoco. Nadie se imagina que se pueda quedar en la calle. Nadie nace en la calle. Yo mira con mi trabajo, mi mujer y todo, y mira. De un día para otro, un día, otro día, otro día, otro año, otro año, otro año. ¿Y cuál ha sido para ti tipo, la peor experiencia que has tenido tú en una noche? Me quisieron violar, entre 4. Un chaval como nosotros, ¿qué nos dirías? Que hicierais bien, y miraseis bien a la gente y estuvierais bien con vosotros mismos. Primero, encontrarse a vosotros mismos, estar bien con vosotros mismos, porque si no, no podréis estar nunca bien. Primero tienes que estar bien contigo mismo, luego ya te viene todo solo. ¿Y siempre has creído en Dios? Sí. ¿Nunca has dejado de creer? Siempre he estado acordándome de él, lo maldigo mucho. Yo entré y nada, y me metieron
Me pedían 21 años, primero 21, después 20 años. 18, después 17. Y yo me fui con 17 años para la cárcel Modelo. Cocina, habitación y patio. Cocina, habitación y patio. Cocina, habitación y patio. Y por lo menos ves el sol, ves las estrellas, ves la luna ahora, ves las nubes corriendo, ves este que ha puesto las lucecitas ahí. ¿Qué era lo que más echabas de menos de estar en la cárcel? La libertad. La libertad. Algo básico que jamás pensaría. Huevos fritos. Unos huevos fritos. ¿Te consideras que eres una persona feliz? Sí, la gente me lo dice. Es el más sonriente que hay. Yo te veo feliz. Me conformo, yo me conformo, de verdad. Yo, como vivo la vida, no, yo abrir cada día los ojos, cuando me despierto, yo me acuesto ahora, yo despertar mañana, eso ya me hace feliz. Pues nada, ya llevamos todo el día con José, aproximadamente 14 horas desde que hemos llegado. Nos falta, creo, la parte más dura que va a ser pasar la noche. Vale, pues nos preparamos la cama. Estamos durmiendo con dos cartones y la alfombrilla. Así nos queda la cama, aunque en general esto naranja va arriba. He decidido poner lo negro arriba, llama menos la atención. Las cosas de valor voy a intentarlas poner al fondo del saco para que nadie me robe. Y luego voy a poner la mochila más a la vista, en la cabeza, que si me roban la mochila no tenga casi nada de valor. Y sinceramente yo creo que la noche es inseguridad y miedo. Vale, os explico la situación. Acaban de venir 2 coches de policía, han bajado, nos han registrado, bueno, nos han pedido el DNI y nos han dicho qué hacíamos aquí, porque alguien ha llamado pensando que estamos forzando esto. A mí me ven y me conocen, pero a vosotros no. Es la 1:30 de la mañana, siento mucha inseguridad. Él está durmiendo, cada 15 minutos tengo pesadillas de que me lo han robado todo. Son las 3:20 de la mañana. El ruido es criminal, o sea, cada vez que pasa un coche fuerte o alguien anda por aquí, te despierta. Aquí fue cuando me di cuenta que lo más duro de dormir en la calle no es la incomodidad de no tener una cama, sino el miedo de lo que pueda pasar contigo. Máximo me puedo dormir 10 minutos seguidos. La policía me ha advertido que es una zona peligrosa y yo con cámaras y todo el equipo no estoy nada tranquilo. ¡Estamos vivos! Hace mucho frío, mucho. Como está lloviendo, temperaturas van sobre encima de 0. Venga, que nos espera el chino. No tenía móvil, pues aquí era mi reloj y... Bueno, es el reloj de todos los callejeros. Agradecerte mucho que nos hayas dejado estar en la calle y lo duro. Nada, tío, hombre. Y a vosotros no. Tío, cuídate, tío. Gracias. Vosotros que